penalista, yo soy un abogado. Bueno, yo voy a, como todos vamos a tratar el mismo tema, las diferentes preguntas, vamos a poner todo. Yo voy a limitar a hacer algunas cuestiones exactas y los demás colegas ampliamente, porque además tengo un problema. Yo difícilmente puedo hablar 5 minutos sin un papel porque, como Laura se ríe, efectivamente conoce la anécdota, mi hija menor me dijo hace un poco su nieto: oye papi, te que eres abogado y estás haciendo viejito, estás hablando demasiado. Así que para no cumplir eso, comenzaré. A ver, ¿cuáles son los principales cambios? Yo pienso que entre los principales cambios han sido derogar la figura jurídica, la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral. Luego, dar paso al convenio arbitral como único sustento de la perspectiva de ser considerado como un contrato para poder recurrir al arbitral. Situación que conllevó un cambio sustancial y fundamental de tener un régimen dualista a uno de carácter monista, en la idea de lo protegido por la normativa de dicha doctrina internacional. Recordemos que la ley anterior, o los casos anteriores a la vigente, se trataba por separado las regulaciones del arbitraje nacional y el arbitraje internacional. Eso es dualista. Pasamos a un modelo monista, es mucho más eficiente, crea menos complicaciones y es más transparente para todos, ¿no? Haber determinado que el Estado puede ser parte en procesos arbitrales, un cambio que, si bien se produjo hace 20 años, ha tenido un notable desarrollo, particularmente en los 10 años que estamos analizando, o mejor dicho, ha sido analizados en el libro. Con el punto importante que se incluyó el arbitraje como mecanismo de solución de controversias en los contratos del Estado que regula la ley de del Estado. Luego, delimitar y diferenciar adecuadamente las figuras del árbitro o la del amigable proponedor. La regulación, aún por mejorar, de los honorarios arbitrales. Acá, para pensar un poco cuáles ideas sobre el tema, es que en el Perú no existe diferencia entre los honorarios miembros de un tribunal arbitral. Contrariamente a lo que sucede generalmente en el arbitraje internacional, particularmente en la Corte Internacional de París, países de París, donde el presidente del tribunal percibe un honorario algo mayor que los demás árbitros, porque además es quien realmente conduce el arbitraje y es el gestor y el que tiene un papel muy relevante, inclusive puede emitir órdenes procesales no sin el conocimiento, pero digamos, sin una aprobación formal. En fin, hay una serie de razones, pero a eso me refiero cuando hay que pensar, mejorar la regulación sobre los honorarios arbitrales. La eliminación de la doble instancia arbitral que afectaba los efectos del lado arbitral y la labor del árbitro. La existencia de una doble instancia, como lo fue hasta hace muy poco en Argentina, por ejemplo, era pues un absurdo, porque ¿para qué vamos a arbitrar si vamos a terminar en segunda instancia en el Poder Judicial? ¿No? Entonces, eso fue un tema para mí vital y muy importante. Y aprobar y regular en una ley específica el arbitraje como mecanismo de solución de controversias, ley que originalmente fue el modelo UNCITRAL de Naciones Unidas y que se ha ido mejorando hasta lo que tenemos actualmente del decreto legislativo 1071. Esas, en mi opinión, han sido los cambios más relevantes y más importantes. Gracias. Bien, gracias, doctor Hugo. En ese contexto, doctor Oswaldo Hunskopf, le trasladaría cuáles para usted han sido los cambios que se han dado a lo largo desde el inicio del Código Civil de 1984, doctor. Buenas noches.
primer lugar debo felicitar a Mario y a su equipo por la feliz iniciativa de celebrar de alguna manera los 10 años de vigencia del decreto legislativo 1071. Eso me trae a la memoria el grupo, San Ricardo Monte, mío, que todavía estamos este año publicando la Ley General de Sociedades a los 20 años de vigencia, ¿no? Que creo yo que es un aporte importante porque nos permite evaluar de alguna manera, hacer una revisión exhaustiva de todos y en qué debe mejorar la ley social. Y en el caso de la ley de arbitraje especial, creo yo que la ponderación, la forma como se ha tratado con una magnífica introducción a cargo de Mario y con un desarrollo metodológico de analizar y comentar cada artículo me parece muy interesante, ¿no? No voy a dejar de revelar eso. Quería simplemente comentar como primera reflexión que en la década del 90 se dio una ley que fue muy interesante en el año 92, 25.935, que por primera vez introducía cambios importantes en la regulación del arbitraje, distanciándose evidentemente del Código Civil, derogándose los argumentos. En el año 93, con la Constitución, en el artículo 139, expresamente en el inciso primero, se reconoce constitucionalmente la jurisdicción arbitral independientemente, además de la jurisdicción ordinaria y la militar. Eso fue un gran avance. En el año 96, previamente en el año 93, se formó el primer centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, ¿no? Tuve la suerte de estar en el primer padrón de árbitros, ¿no? Y en el año 96, por supuesto, esta ley importantísima, 26.572, fue importante, pero no cortaba todavía el yugo con el Poder Judicial, lo que sí se produce totalmente con la independización absoluta que se da con el decreto legislativo 1071, porque incluso, a diferencia de los sistemas anteriores, que para la selección de los árbitros tenías que recurrir al Poder Judicial y para una serie de actos tenías que estar atado o vinculado, con el decreto legislativo 1071 se independiza totalmente. Tal es así que en ausencia de norma expresa en la ley de arbitraje, ya no reúnes o ya no recurres al Código de Proceso Civil, recurres a los principios arbitrales de la doctrina, ¿no? Lo cual es de singular importancia. Y incluso la intervención judicial se ha minimizado a dos o tres temas. Por ejemplo, el caso simplemente que se podría mencionar, ¿no? Cuando las audiencias se celebran fuera de la sede, en el Poder Judicial, para la ejecución, inclusive en algunos casos, cuando no se puede ejecutar por el propio Tribunal Arbitral como el Poder Judicial, en fin, situaciones que son muy interesantes de comentar. Pero creo yo que incluso el hecho de haberse incorporado la elección residual por los centros de arbitraje y no por el Poder Judicial fue un aporte importantísimo. En realidad se podría hablar muchísimo del tema, pero esas son mis ideas principales. Muchas gracias, doctor. Y doctor Luciano Barchi, le quisiera trasladar cuál cree usted esa relación entre el derecho civil y el arbitraje y esta transición que ha venido a lo largo de estos años. Por favor. Muchas gracias. Antes que nada agradecer a Mario, a Laura, a Rita y a Joel por permitirme estar en esta ocasión para presentar su libro. Quería un poco llevar a una experiencia personal. En el año 84, cuando sale el Código Civil, yo estaba estudiando en ese entonces, si mal no recuerdo, obligaciones. Nosotros fuimos una promoción particular, porque hasta lo que era acto jurídico, personas reales, eso lo vimos con el 36 y con el proyecto. Además con particularidades y con anécdotas, porque curiosamente reales me enseñó la doctora Maish, pero me enseñaba su proyecto, no me enseñaba el proyecto del doctor Avendaño. Luego de obligaciones, bueno, ya empezamos con el código del 84, y en el año 86 yo empiezo a practicar con mi tío Guillermo Velochava. Además también fue una práctica bien particular, no me pagaba. Y él me decía, sobrino, tú eres el que me tendrías que pagar porque tú has venido aquí a aprender. Y agradece, porque lo recuerdo claramente, y agradece que no te mando a comprar la Coca-Cola porque a mí mi papá, mi
mi tío Jorge de la Ochada, me mandaba a comprarle a Coca-Cola, así que agradece que no te mando a comprarle a Coca-Cola. Pero, y él tenía su despacho en el edificio Caucato, en el centro de Lima, al costado del comercio, donde además habían otros estudios, grandes estudios, los estudios estaban ahí, ¿no es cierto? Como practicantes íbamos en horizontal, ¿no? Ahora los practicantes van en vertical porque los juzgados están en los edificios, pero nosotros caminábamos por todo el mundo, ¿sí? Pero la experiencia en el arbitraje fue que lo acompañaba a audiencias arbitrales en el último piso donde estaba el estudio del doctor Vidal, el doctor Fernando Vidal, y ahí se llevaban, sí, claro, y ahí se llevaban a cabo audiencias arbitrales, pero eran bastante sobre temas muy sofisticados, porque era marítimo y seguro, pero vinculado también al transporte marítimo, ¿no? Y ahí se aprecia, justamente con relación a la figura del compromiso, de la cláusula arbitral, el compromiso que estaba regulado en el código, esa relación entre el arbitraje y el código civil en lo que se refería, bueno, al acuerdo, ¿no es cierto? Pero además una dependencia en el tema procesal, porque los secretarios arbitrales eran los secretarios de juzgados, ¿no? A ellos los buscaban para que sean secretarios en los procesos, en los pocos procesos arbitrales y sofisticados que había, lo cual demuestra esa dependencia además del arbitraje con el proceso, ¿no? De tal manera que si, desde mi punto de vista, si podríamos considerar cuáles son los grandes desarrollos en materia arbitral con la nueva ley, es, en primer lugar, ese alejamiento en lo que se refiere por lo menos al Código Civil en cuanto al acuerdo, al convenio arbitral, porque de hecho probablemente la mayor cantidad de procesos arbitrales que vemos se resuelve sobre la base del Código Civil, porque es una materia contractual, entonces de hecho hay una relación, pero me refiero en cuanto al convenio, porque ya el convenio pasa a ser regulado específicamente en la ley arbitral, y ese apartamiento que todavía nos cuesta un poco, ¿no? Con relación, y al cual me referiré luego, con relación al proceso civil, ¿no es cierto? Porque finalmente el arbitraje tiene de acuerdo, pero tiene de proceso. Y tenemos esa tendencia justamente de irnos hacia, o de mirar el proceso, ¿no? Por ahí leí un artículo de un autor que nos decía, bueno, es que, y eso tiene una explicación, porque no hay árbitros puros ni defensores puros, todos tienen de alguna manera un origen en el proceso, ¿no? Y lo llevan al tema arbitral, y creo que en ese segundo punto esta nueva ley nos permite justamente empezar a darle una autonomía, por decirlo de alguna manera, al proceso arbitral, tanto como convenio, ¿no? Como proceso. Entonces, creo que esos son los dos aspectos desde el punto de vista normativo que generan un cambio radical. Y además ahí creo un tema que no tiene que ver mucho con la norma, sino más bien con la coyuntura, ¿no? El desarrollo del proceso arbitral a partir de la nueva ley tiene que ver mucho también, y se le debe, no sé si es algo que sea para celebrarlo, pero lamentablemente tiene como fondo la crisis del Poder Judicial, ¿no? La necesidad de buscar una alternativa a un sistema lento, a un sistema poco científico, a un sistema poco confiable, ¿no es cierto?, lleva a buscar un proceso alternativo que sea más rápido, que podamos encontrar mayor cientificidad, gente con mayor experiencia y conocimiento en materias específicas, y de alguna manera, me referiré a eso también más adelante, aparentemente con mayor confiabilidad, aunque podemos ver que eso también tiene algo que decirse sobre eso, ¿no? Entonces creo que hay un aspecto normativo que genera un importante cambio en materia arbitral, pero también hay un tema coyuntural que es el que permite un desarrollo del arbitraje mayor que probablemente lo que pueda ocurrir quizás en otras realidades donde hay un poder judicial
más completo, ¿no es cierto?, donde la jurisprudencia genera doctrina, ¿no es cierto?, y que por lo tanto las necesidades se hacen distintas, ¿no? Entonces subrayaría esos dos aspectos, el aspecto normativo y el aspecto coyuntural. Muchas gracias, doctor. En esa línea, doctor Mario Castillo, para usted, ¿cuáles son los principales cambios de la normativa peruana del arbitraje? Gracias. Bueno, en primer lugar, debo agradecer a quienes me acompañan aquí en el estrado, ilustres colegas y amigos, todos ellos especialistas en arbitraje y sin duda de los árbitros más conocidos en el Perú. Muchas gracias por su presencia. Y también agradecer a todos ustedes por haber venido esta noche a presenciar este conversatorio sobre texto de la presentación de un libro. Bueno, yo quiero, en realidad, quienes me han antecedido en el uso de la palabra han hecho referencia a los principales cambios que se han producido estos años, estos 25 años, ¿no? Estos 25 del Código Civil del 84 son casi 35 años. 35 años. Pero yo quisiera referirme al siguiente aspecto. Cuando uno estudiaba en la universidad, el arbitraje no existía. No existía en la cátedra, no existía en la práctica, en las calles, o sea, en los estudios donde uno trabajara no había arbitraje, porque era una figura exótica, ¿no es cierto? Era un animal raro, ¿no es cierto? El arbitraje no era pues moneda corriente, ¿no? Pero miren el cambio que se ha producido en nuestros días. Yo realmente estoy sorprendido porque ya hemos llegado a una etapa en la cual, por ejemplo, en materia de eventos sobre arbitraje, de presentaciones de libros, de presentaciones de revistas, de conversatorios, yo creo que no hay, no solo mes, sino ya me atrevería a decir semana, que no se realice algo, no solo en Lima, sino al interior del país. Y la efervescencia sobre el tema es muy grande, ¿no? La creación de publicaciones sobre el arbitraje, ya sea en formato papel o formato virtual, ¿no es cierto?, de revistas, libros, la realización de congresos, seminarios, etcétera, nos indica, ¿no? Y por ejemplo, este acto no solamente estamos asistiendo a él los que estamos físicamente presentes, sino que además se está transmitiendo, ¿no?, por Facebook a las personas que lo quieran ver, de tal manera que eso, la llegada de estos eventos se multiplica de una manera increíble. No sabemos cuántas personas estén ahora viendo este conversatorio. Entonces, yo creo que el país, el medio jurídico ha cambiado notablemente y ha cambiado por el arbitraje. Yo lo decía en un libro que publiqué con Ricardo Vázquez hace casi 12 años, el primer volumen de la Biblioteca de Arbitraje, en donde el subtítulo era, ¿no?, que el arbitraje era la verdadera reforma de la justicia. Y es que en realidad en estos 35 años, por poner una cifra, ¿no?, si tomamos como referencia el Código del 84, o por lo menos los últimos veintitantos años, el arbitraje ha transformado la justicia como nunca la pudo transformar ni el propio Estado, ni tampoco el propio Poder Judicial. No siempre se habla en el Perú de la reforma de la Administración de Justicia. Bueno, la reforma de la Administración de Justicia consistió en el arbitraje. La reforma de la Administración de Justicia no vino desde dentro, vino desde fuera. Y fue precisamente la sociedad, no las instituciones formales de la República, sino fue la sociedad, los particulares, etcétera, los que introdujeron este medio que el Estado hizo suyo en el 98, cuando lo asumió en la Ley de Contrataciones del Estado y lo hizo en las sucesivas normas de este tipo. De manera tal que hay una revolución en el arbitraje, hay una revolución en la solución de conflictos, ¿no? Se pensaba que la conciliación podía ser el medio revolucionario de la justicia en el Perú y no lo fue, pero el arbitraje sí lo fue, ¿no? El otro día, escuchaba a un magistrado en una conferencia a la que asistí y el magistrado, el juez, decía, bueno, pero en realidad los grandes casos hoy, los grandes casos no están en el Poder Judicial, los grandes casos están fuera del Poder Judicial. Claro, al final llegan en anulación, pero eso es materia seguramente de algún otro comentario, ¿no es cierto? Pero digamos, los grandes casos están en arbitraje. Entonces, fíjense ustedes cómo se ha constituido este medio de manera, digamos, inorgánica, porque no hay un órgano
sea pues un órgano estatal, pero de manera inorgánica, pero se ha constituido este medio en el principal motivador de la reforma de la administración de justicia en el Perú. Eso no significa que el Estado esté libre de reformar su propia administración de justicia, pero siquiera, ¿no?, la sociedad, ¿no?, ha contribuido con el Estado a tener una justicia algo distinta a través del arbitraje. Muchas gracias, doctor. Y para finalizar esta primera ronda de preguntas, doctor Manuel Diego Aramburú, sobre este contexto del boom y el crecimiento del arbitraje, y es más, ya uno quiere dejar de lado la especialidad del derecho civil y también seguir la especialidad en el arbitraje. ¿Cuál es su lectura sobre este contexto, doctor? Bueno, antes que nada agradecer a Mario y a mis amigos y panelistas. La verdad es que todo cambió. En realidad no hay una sola cosa que haya cambiado, cambió todo. Y yo no hablaría del Código Civil del 84, sino del Código de Procedimientos Civiles o antes también. Y como soy el quinto, y ya se habló de las cosas más importantes, solamente voy a decir un par de anécdotas que nos han dicho. ¿Por qué existió la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral? Pocos lo saben. Es un invento francés. Caso Le Alliance contra Prunier. Ahí nació. La Corte Suprema Francesa declaró nulos los contratos para arbitrar celebrados antes que existiera la controversia. Y de ahí, los españoles crearon esta teoría del contrato preparatorio. Y a mí me tocó hacer mi tesis en esa época. Y nunca entendí por qué era un contrato si no tenía contenido patrimonial. Nunca lo entendí. Y mi asesor de tesis era Carlos Cárdenas. Y yo le preguntaba y él me respondía, pero no me respondía. Porque yo creo que en el fondo no tiene contenido patrimonial, y la verdad es que había una teoría que él tenía que era fantástica, porque él es una mente brillante, pero para mí no tenía y no tiene. Y hoy día ya no se llama contrato, sino se llama convenio. Por algo será. Entonces, en realidad, es muy bueno que haya salido el Código Civil, que era un sitio en el que no tenía que estar. Además, hay un problema, solo se regulaba el acceso al arbitraje, no se regulaba el arbitraje, se regulaba el acceso al mismo. Y se le habían metido algunas cláusulas ahí o algunas disposiciones ahí para que de alguna u otra manera funcionara. Pero hoy tenemos una ley de arbitraje, y una ley que regula aspectos completos de la institución, y quiero mencionar algunos que son bien importantes. Independencia del arbitraje respecto del Poder Judicial, Hugo lo dijo, está muy bien regulado. Y yo me acuerdo el caso de Jorge Santisteban, cuando le fueron a quitar el expediente. Y ahí nace esta necesidad de regular ese asunto. La separabilidad del convenio arbitral. Hay algunos aspectos que son curiosos, ¿no? Y la verdad es que es bien interesante entender que la ley de arbitraje no es para abogados, es de comerciantes y para comerciantes, y el arbitraje es así, no es de abogados. Somos una anécdota ahí. Y por eso es que en realidad hay cosas que no son muy legales. La separabilidad del convenio arbitral. ¿Cuándo nos han dicho que la cláusula 17 del contrato es un contrato aparte del contrato que lo contiene? Y que lo accesorio no sigue la suerte de lo principal. Bueno, eso es el arbitraje. La facultad competence de los árbitros. Y ahora bien claro, en esta ley, los árbitros son los únicos que pueden resolver acerca de su propia competencia. Los únicos. El juez no puede. Y hay un caso que acaba de salir de la Corte Suprema que a mí me tocó estar en ese tribunal donde laudamos antes que se resuelva la competencia en la Corte Suprema. Y a Dios gracias nos dieron la razón, pero en fin. Y otro tema que es súper, bueno, la excepción del convenio arbitral, hay un tema que a mí me seduce mucho, por decirlo de algún modo, que es la renuncia al derecho a objetar. ¿Y por qué me seduce? Porque me hace ver que lo que me enseñaron en la universidad no era tan exacto en cuanto a derecho civil. Porque a mí me enseñaron que los actos jurídicos nulos eran inexistentes para el punto del derecho, y eso no es verdad. Porque el convenio arbitral nulo se ejecuta. Es el único contrato que se ejecuta para declararse nulo. Porque el único que puede declararlo nulo es el propio tribunal arbitral.
quiere decir que los actos jurídicos nulos son ejecutables para el mundo del derecho. Y por eso decía que es curioso, porque la ley de arbitraje no está pensada tanto en formalismos legales como en que funcione como un método alternativo de solución de conflictos. Muchas gracias, doctor. Bien, ahora iniciando la segunda ronda de preguntas, vamos a variar el orden de exposición. Voy a permitirme trasladarle la pregunta al doctor Mario Castillo. Doctor Mario Castillo, ¿usted qué opinión y qué reflexiones tiene sobre los principales aciertos del decreto legislativo 1071, que actualmente es la ley que ya tiene 10 años de vigencia, la ley de arbitraje? ¿Cuáles son los principales aciertos de este decreto legislativo, doctor? Sí, bien. Parte de esta respuesta, en cierta forma, se ha respondido en la primera, cuando se ha hecho el recuento. Y yo quisiera referirme a un punto específico. La ley de arbitraje del año 2008 tiene, entre muchas otras virtudes, recogiendo la experiencia que en parte recordó Manuel Diego, la virtud de blindar al arbitraje de las acciones de amparo, de las acciones de garantía, porque antes, digamos, teóricamente era posible, y lo era, interponer un amparo por cualquiera o por varias resoluciones que se expidieran en el proceso arbitral, y la ley no lo decía. Eso recién fue encauzado por el Tribunal Constitucional por la sentencia del caso 6167, el caso Cantuarias. Pero, y en la ley de arbitraje, por todos lados se subraya en diversos artículos, y está bien, lo que abunda no daña, ¿no? Acá no hay sistemática que valga. Yo creo que está bien que se haya hecho en diversos artículos. Pero hay una norma que fue hecha con toda la buena intención, que creo que se ha desnaturalizado. Fíjense ustedes. Tratando de que no haya amparo contra laudos, la 12ª disposición complementaria de la ley dice: para efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, se entiende que el recurso de anulación del laudo es una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo. Y entiendo que la intención, que yo comparto, era que, analizando los supuestos de las causales de anulación invocadas, se acababa o se cerraba el ciclo de análisis de eventual violación de algún derecho constitucional. Pero los tribunales de la justicia ordinaria, cuando revisan los laudos en anulación, han entendido que pueden anular laudos por la causal inexistente de violación del debido proceso, de motivación o cosas parecidas, basándose precisamente no solo en la 12ª disposición complementaria, sino en la sentencia del Tribunal Constitucional del caso María Julia. Es decir, yo puedo meterme como sala comercial de la Corte Superior a analizar mucho más allá, porque a mí me corresponde analizar la constitucionalidad, ya que no cabe amparo contra laudo. Pero claro, no cabe amparo contra el laudo porque justamente la idea era que el Poder Judicial no se meta contra el laudo. Pero si le ponemos una puerta tan grande, que no la dice la 12ª disposición complementaria, pero si se interpreta que esta es una puerta tan grande, evidentemente va a pasar lo que está pasando. Yo creo, y lo conversaba con mis colegas antes de comenzar este conversatorio, que el principal problema del arbitraje hoy, terminando septiembre del año 2018, es el número de laudos anulados por la Corte Superior de Justicia de Lima. El porcentaje, yo nunca me voy a olvidar, cuando tuve mi primer arbitraje como árbitro, que fue finales de 2001, la información oficial de la Cámara de Comercio de Lima daba como cifra de laudos anulados por la Corte Superior el 1%.
Hoy es de 18%. Es decir, casi se anula 1 de cada 5 laudos. Y la principal causal de anulación es la inexistencia de motivación o la motivación defectuosa o de deficiente. Con lo cual, yo creo que se hace una interpretación hasta cierto punto extrema y perversa en muchos casos de la disposición complementaria duodécima y de los alcances de la sentencia del caso María Julia. Yo creo que este es un tema que el medio arbitral tiene que tomarse muy en serio y evidentemente tratar de que eso se pueda revertir, hasta que, si no lo hacemos, va a llegar un momento en el cual el tema va a destruir, este tema va a destruir el arbitraje. Ya no tenemos en 18, estaremos en 38, 28, y ahí ya no habrá vuelta que dar, ¿no es cierto? Esa es mi opinión. Gracias, doctor. En esa línea, doctor Hugo Soloure, ¿cuáles son las luces? Y ya un poco el doctor Mario ha tocado las sombras también del arbitraje. ¿Cuáles que consideran los aciertos de la ley de arbitraje, doctor Hugo? Yo quisiera comentar un par de temas que tocó Mario. El tema, por ejemplo, del amparo. Sin duda, me parece que fue algo absolutamente acertado que se incorporara las reglas sobre el amparo, pero también creo que en el caso del amparo esas reglas pueden ser mejoradas. Deben quizás afinarse las definiciones o establecerse los requisitos que se deben cumplir para el tema de la procedencia o improcedencia de la acción de amparo. Y lo que sucede es que ante un vacío, porque hay un vacío sobre la materia, los abogados, las partes, particularmente cuando es parte del Estado, lo que sucede es que invocan el Código Procesal Civil a falta de reglas específicas, invocan la regla del Código Procesal Civil para el amparo, lo cual, siendo el arbitraje por naturaleza y esencia como un trato privado, rige la regla entre las partes, lo que decía el Tribunal Arbitral no debería tener sentido. Entonces yo sí creo que en el caso del amparo que fue excelente que se incorporara, pero falta regular el tema. Luego el tema, otro que ha tocado Mario, es el tema de los laudos anulados. Yo he tenido la oportunidad de ver en los 2 últimos meses 2 casos, uno de ellos realmente escandaloso. Yo he leído completa la resolución de la Corte y he analizado y conozco el expediente muy bien, además, porque fue consultado. Vía la motivación, lo que ha hecho la Corte en un caso muy grande, muy importante, tanto para la empresa pública, en este caso la empresa de generación pública, y un consorcio privado, lo que ha hecho vía la motivación es analizar las pruebas y recalificarlas. O sea, es una cosa inaudita, y iría al extremo de calificar que el peritaje, que además entre paréntesis me ha parecido impresionante, que el peritaje no ha sido debidamente analizado, pero además el peritaje es un peritaje de parte, ni siquiera es un peritaje de oficio ordenado por el tribunal. Y él ha declarado la actuación del laudo, porque entienden que esas pruebas no han sido debidamente valoradas. Yo me refiero a eso motivación, que eso es violación de debido proceso o derecho a la defensa, es otro delicado, ¿no? Perdón, no me pierdo. Bueno, ya hay cosas que se han tocado, como el régimen armonista, la autonomía del arbitraje, la adecuada regulación del convenio arbitral en contenido, forma y efectos, dotando los procedimientos de carácter contractual, establecer un procedimiento estándar sobre asignación y recusación de árbitros. Es un tema bien importante, no solamente por lo que establece la ley, sino por lo que han recogido, y últimamente, particularmente de 2017, la Cámara primero y luego la Católica, han incorporado reglas muy importantes, muy interesantes, sobre la designación
la confirmación de los árbitros y registro de recusación. Y no voy a aburrirlo con eso porque todos ustedes conocen el tema, pero son temas importantes, ¿no? Después, la solución a la problemática de los famosos tribunales arbitrales truncos, ¿no?, que dificultan el desarrollo del proceso arbitral. Esto se ha resuelto, como todos sabemos, con las asignaciones residuales. Dotar al presidente del tribunal de una adecuada posición definitoria en la forma y decisiones de desarrollo del proceso. La ley peruana tiene dos acápites que establecen, uno el carácter definitorio y el otro que es el carácter dirimente, ¿no? Si bien el presidente y la vocación del arbitraje es que el tribunal en conjunto realice una tarea de equipo y completa, la ley, sin embargo, ha facultado ante diversos problemas que todos conocemos, que pueden venir desde conocimiento, capacidad, experiencia, etcétera, de algunos árbitros, o simplemente falta de actividad del árbitro en el proceso, ha otorgado facultades al presidente para que éste vea algunas cuestiones de orden procesal, o puede ser la determinación de audiencia, cosas por el estilo. Y finalmente, cuando no hay forma de lograr una mayoría o un consenso en el tribunal arbitral, la segunda facultad que concede la ley es el carácter dirimente del presidente. Eso es muy importante. Bueno, lo que ya sabemos, la regulación, reconocer la libertad en la regulación de las actuaciones por las partes, la regulación de adopción de medidas cautelares, ya la tratamos, regular la confidencialidad del arbitraje. Sobre eso hay mucha discusión y muchas posiciones. Yo he ido siempre un poco contra la corriente, y no ahora, desde el año 93, que fundamos el Centro de Arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima. Yo siempre sostuve que lo único confidencial debía ser la información privilegiada o la información que fuera relevante para el tema de competencia o de funcionamiento del mercado, pero que una de las, en mi opinión, una de las cosas que más transparencia le daría al arbitraje sería que la confidencialidad fuera la excepción, la confidencialidad operara cuando las partes así expresamente lo acuerdan. Yo sé que discrepo con muchísimos, la mayoría de mis colegas probablemente, pero sí, es mi opinión. Yo creo que la confidencialidad debe ser la excepción. Y naturalmente, siempre he sido partidario de que los laudos deben publicarse. Si guardan la confidencialidad del expediente, ok, pero los laudos, inclusive los institucionales o triviales, deben publicarse, porque es la forma en que todos podemos acercarnos y apreciar a la calidad del comportamiento de un árbitro, a su competencia, a su diligencia y sobre todo el tema fundamental de siempre y hoy día terrible, que es la transparencia, ¿no? No sé cómo voy de minuto, doctor presidente. Por favor, con toda la libertad, córtame. ¿Ya me pasé? Bueno, estoy preparo, disculpe. Por eso es que tengo que seguir la guía. Gracias, doctor Hugo. Doctor Manuel, siguiendo la línea de las buenas prácticas y sobre todo de la transparencia, ¿cuáles creen los aciertos del decreto legislativo 1071? Solo para hacer un comentario más de lo que dijeron Mario y Hugo, yo la verdad he tenido la suerte de leer muchos laudos, y los laudos son grandazos generalmente, ¿no? Y he visto, no muchas, pero he visto varias sentencias, y probablemente sean 1/10 de los laudos. Eso no quiere decir que porque tienen muchas páginas estén bien motivadas o mal motivadas, pero no sé, creo que alguien o las instituciones tienen que hacerse primero un análisis propio para poder criticar las de otros, ¿no? Y yo me atrevería a poner un laudo anulado frente a una sentencia válida para ver cuál tiene mejor motivación. Lo más probable es que
la motivación del laudo sea mucho más completa. Respecto a la ley actual, a mí hay dos o tres temas que me gustan mucho. El artículo 10 de la ley es un artículo que zanjó un problema. El artículo 10 se creó como consecuencia del caso Zulia en Algamarca, porque se discutía la facultad del gerente de una empresa para celebrar el contrato y para celebrar el convenio arbitral. Hubo un amparo y hubieron informes legales de todos lados para los dos lados. La verdad es que era opinable, era sumamente opinable en ese momento, y con el tiempo cambió la ley de sociedades, mejoró un poco la ley de sociedades, y esta ley en realidad ya desde este momento ya estaba claro el tema, pero zanjó el asunto. Y hoy día tenemos claro que el gerente puede hacer tres cosas, ¿no? Que es celebrar el convenio arbitral, representar en el arbitraje y celebrar el contrato que contiene el convenio arbitral, teniendo solo una facultad para todo ello. Y esto es importante porque, en mi opinión, yo he visto muchos abogados o representantes que tienen facultades del artículo 74 y 75 del Código Procesal y con eso quieren participar en un arbitraje. Para mí no pueden, no tienen facultades para ir al arbitraje. Hay gente que cree que sí, yo creo que no. Lo segundo, que es sumamente importante, lo dije antes, lo voy a volver a repetir, es la renuncia al derecho a objetar. Para mí es vital, sobre todo cuando analizamos la renuncia al derecho a objetar en función al artículo 63 de la ley, porque cuando pretendemos anular un laudo, la misma ley dice que tenemos que haber reclamado en su oportunidad, si no, la causal resulta improcedente. Entonces, si yo no reclamé en su momento, renuncié al derecho. Si renuncié al derecho, ya no puedo irme en anulación. A mí me gustaba mucho la 12ª disposición complementaria, pero Mario ya la vapuleó. Pero sí creo que la intención fue muy buena y creo que así es como debería entenderse. Otros temas que son bien interesantes y bien importantes, la regulación de las medidas cautelares. Hay una visión diametralmente opuesta entre la medida cautelar arbitral y la medida cautelar judicial. Primero porque la medida cautelar arbitral no tiene nombre, no se llama embargo, no se llama secuestro, no se llama nada. Se llama lo que ustedes quieran ponerle para que funcione. Y segundo, porque se notifica a la parte. Y se notifica a la parte porque hay una razón de fondo que poca gente se da cuenta. Claro, lo que pasa es que en el Perú el arbitraje está generalizado y todo el mundo da arbitraje. El arbitraje no está pensado para cositas chiquitas. El arbitraje es sofisticado, el arbitraje está pensado en el mundo empresarial. Y en el mundo empresarial las empresas no dilapidan su patrimonio a consecuencia de una medida cautelar. Entonces, en teoría, es para una mejor resolución. Y eso es como está pensada la norma. A mí me parece que es una muy buena idea. Además, que es muy clara la competencia del tribunal arbitral respecto de la medida cautelar dictada previamente en el Poder Judicial, lo cual es una gran ayuda. Pero queda claro que la competencia del tribunal arbitral no está supeditada al documento, como ocurre en el mundo judicial, sino simplemente el tribunal se instala y ya es competente y puede decidir lo que considere respecto de dicha medida. Y finalmente, muy importante de esta ley es que un tema que me olvidaba, que también es muy importante y poca gente lo ve, la forma del convenio arbitral. Yo siempre leí que el convenio arbitral debía ser por escrito bajo sanción de nulidad, y así lo decía la ley anterior. Y la ley actual simplemente dice que tiene que ser por escrito, pero no tiene que ser por escrito. Porque la misma ley dice que si uno puede demostrar de cualquier forma que el convenio arbitral existe, es válido. Entonces, si tenemos un convenio arbitral verbal grabado, no es válido, porque dice en cualquier forma. Entonces, se entenderá por escrito si se deja constancia del convenio arbitral en cualquier forma. Yo sé que es un poco discutible, pero así lo permite la ley. Y finalmente, la reafirmación de la separabilidad, la autonomía y el competence.
Muchas gracias, doctor. Continuando en esa línea, doctor Osvaldo Hunskopf, le traslado la misma pregunta sobre cuáles son los aciertos que usted considera de la ley de arbitraje de género. Me encantaría resumir en los pocos minutos que tengo los 3 temitas. Primero, comienzo con Manuel Diego. Efectivamente, esa libertad de designar o amparo el artículo 7 de la forma del convenio. Sin embargo, hay una excepción, es el arbitraje societario. El arbitraje societario forzosamente tiene que ser parte del estatuto que forma, es parte integrante del acto constitutivo que se formaliza por el Tribunal Público y se escribe en el registro. Así es. Escúchame, incluso, ya no es un simple arbitraje estatutario, puede ser un arbitraje por pacto o por convenio. Y si es por convenio, como en el artículo 3 del reglamento del registro de sociedades, ese convenio también tiene que hacerlo por registro pública e inscribirlo en la partida registral. Y si versa sobre acciones, en la matrícula de acciones. Esa es una excepción a la norma que ya mencioné. Y se ha puesto de moda el arbitraje societario, que la gente piensa que porque tú incluyes un convenio arbitral en tu estatuto, lo puedes aplicar en todos los contratos que deriven con terceros. Y no es así. Es para las controversias a la interna, en tu relación de la sociedad con sus representantes, con sus directores, con sus gerentes, con los conflictos entre socios por la interpretación de las normas estatutarias, pero no hacia afuera, ¿no? Y el tercer tema viene a propósito de los arbitrajes del Estado te obligan a que inmediatamente que lo laudas, lo cuelgas en la web, así la norma expresa. Los arbitrajes privados no. Se mantiene confidencialidad. Comienzo con una anécdota brevísima. Una vez se sustentó en la Universidad de Lima un caso de una agencia de viaje en conflicto entre 2 hermanas accionistas. Y en un momento lo estaba presente una señorita sobrina. Y le contó a su tía y mandaron una carta que no se imaginan lo fuerte y dura que fue. Pues se ha revelado en una audiencia pública una controversia interna, sin pedirle permiso a las partes que habían participado. A partir de ahí se tomó la decisión de aceptar solamente arbitrajes que provienen de instituciones que te facilitan el expediente con la, por supuesto, anuencia de las partes involucradas, ¿no? Hombre, el doctor Juan Santisteban Noriega, con el que tuve una magnífica relación en arbitrajes, me planteó, y teníamos la idea de compilar laudos arbitrales. Y él tenía, no sé, 60, él tenía como 40, etc. Entonces veíamos que ante los mismos supuestos de derecho, ante las mismas controversias, habían laudos arbitrales totalmente diferentes. O sea, entonces